Hermanos, tengan muy buenas tardes. Este es el repaso número 2 de este estudio que hemos estado teniendo en el Camino Nuevo y Vivo, este cuaderno que es proporcionado por Publicaciones El Sembrador y que lleva por título Hermanos Santos, considerad a Cristo Jesús. Este es un título muy adecuado para poder continuar con nuestro repaso. Nos hemos adentrado en estas palabras para que reflexionemos sobre lo que debemos considerar ampliamente al ver los hechos, el ejemplo y el sufrimiento de nuestro Salvador, agregando que la epístola de Hebreos contiene además algunas de las principales doctrinas de la fe cristiana y es a la vez un libro que regula muchas de las normas entre los hombres para ayudarnos a crecer en nuestra madurez con circunstancias objetivas y precisas sobre los obstáculos de la vida cristiana. Para ello iniciemos en Hebreos capítulo 9, versículo 14, que nos dice: ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Algunas de las cosas que vimos en este repaso anterior precisamente es la forma en cómo hemos de dirigirnos a Dios. Y también veíamos en esta lección 6 algunas de las cosas que ha de contener nuestro corazón y hemos de recordar en nuestra memoria. Hemos de tener guardado esas palabras de Cristo nuestro Dios y algunas cosas que han de contener esas palabras van a tener que ver primero con el sacrificio de Cristo. Todos, absolutamente todos aquellos que han conocido a Cristo deben saber lo siguiente, que Él derramó su sangre y la derramó por nosotros. Segundo, que Cristo se ofreció a sí mismo y lo hizo sin mancha para limpiar nuestras conciencias. Nos habla del amor de Cristo, nos habla de la responsabilidad que nosotros adquirimos al ver esta situación, con un resultado y vastos privilegios. Podemos resumir esta frase que nos lleva a entender nuestra respuesta: para que sirváis al Dios vivo. Y no podemos dejar a un lado los privilegios que tenemos, como ser librados del pecado. Hemos sido retomados, hemos sido apartados del pecado y también lo hemos hecho para ser agradables a Dios. Nosotros, de alguna forma, nuestro Dios nos separó y nos hizo parte de sus redimidos. Esto nos los dio por medio de Cristo. En el corazón nuestro hemos de llevar estas palabras. Estos son los privilegios después de nuestra salvación. Pero se decía en esta lección que esta sangre tuvo que ser derramada con el dolor del Señor Jesucristo. Y esto nos habla de su poder, de su eterna redención, de su sacrificio, de nuestra justificación. Pero todo esto tuvo que hacerse con su intervención. Esto cautiva nuestra atención en agradecimiento al ver el dolor que le causamos y el amor con que hizo este pago, cumpliendo el ministerio como sacerdote, como lo describen las Escrituras. Por ello, hermanos, seamos útiles a Dios. Su amor nos convenció y difícilmente nos negaríamos a hacerle a un lado. Por el contrario, se avivaría el deseo que nos cautiva en servicio para entregarle a nuestro Dios y podamos así ofrecernos nosotros también a Él. Después veíamos acerca de la lección número 7. Cristo es el ejemplo más grande para acercarnos a la voluntad de Dios. Muchos ahora creen que por medio de los esfuerzos se puede llegar a Dios, pero hemos de recordar lo que se nos enseña acerca del sacrificio, porque el hombre olvidó el verdadero significado. En Ageo capítulo 1, versículo 13, podemos constatar esto, cuando se decía: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Contrario a esto podemos encontrar Hebreos capítulo 10, versículo 12, que nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice después, se ha sentado
a la diestra de Dios. Anteriormente, se veían los sacrificios continuos y en grandes cantidades, pero se llegó a un punto en que los israelitas llegaron a decir: «Oh, qué fastidio es esto». Ya no había el deseo de agradar a Dios, ya no con sinceridad y buen deseo, sino solo cumplir con las instrucciones y ordenanza que, que los llevaban en realidad a un acto, pero no para agradar a Dios, sino como un me interesa poco. Fue hasta el punto que tuvo que venir al mundo un cuerpo preparado por Dios para morir en una cruz, un deseo de obediencia y de amor para salvar a los pecadores, para ofrecerse por nosotros y presentarnos sin mancha e irreprensibles delante de Él, cosa que la ley no puede hacer. Aprendemos que Cristo es el gran pastor y nosotros sus ovejas, que identifican la voz de aquel que la sustenta. Aquellas ovejas que se ven a lo lejos, en aquellos prados, que están comiendo, que están haciendo algo, cuando escuchan la voz de su gran Señor, de su pastor, levantarán la mirada, escucharán su voz e irán a Él, porque solo ellas conocen el sacrificio que hace todos los días ese gran pastor. Cristo fue nuestro pastor, Cristo es nuestro pastor y Cristo será nuestro pastor. Cuando vemos nosotros la lección número 8, tenemos una suma inspiración cuando vemos a nuestro amo, a nuestro Señor, por delante, poniendo el ejemplo. Como Señor, podía haber hecho muchas cosas, enviado a algunas otras personas, pero Él fue primero. Él dio el paso por delante de nosotros y lo hizo como siervo, poniendo un gozo en alcanzar nuestra salvación, aunque esto le costara la muerte en aquella cruz. Recordamos también que el autor, que el consumador, hace referencia a Cristo Jesús. Y recordamos acerca de la lección que ese autor es la persona que realiza una obra, es la persona que iba a estar ahí cuando iniciaban las cosas. Pero también decíamos que el consumador se refería a quien concluía la obra. Ahora nosotros tenemos a un Cristo que puso el ejemplo, un Cristo que lavó los pies a sus siervos. Siendo Señor, se humilló y se inclinó y lavó aquellos pies de aquellos hombres. Pero nosotros tenemos el autor y al consumador de esta salvación y gozamos continuamente sus beneficios, su amor, su misericordia, y por él tenemos una esperanza y creemos con los ojos de la fe en que poniendo nuestra mirada en él, cada día de nuestra vida hemos de agradarle con nuestros hechos. No hay nada más inspirador que ver a tu Señor, como decíamos, poniendo el ejemplo, como siervo. No seamos indiferentes ante ese dolor y sufrimiento. Vivamos los resultados de la obra en nosotros, porque nosotros somos parte de ella, porque somos el motivo de ella. Hemos puntualizado repetidamente sobre la obra de Cristo, sobre sus hechos y la consideración que debemos tener hacia todo esto. Pero en paralelo es necesario que meditemos sobre lo que hago ante lo que conocemos de Dios, como dice la palabra en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, dice la palabra de Dios, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero nosotros somos congruentes. Nosotros hemos dicho muchas veces este mismo versículo, pero cuando se trata de reflejar lo que sabemos, cuesta bastante trabajo para quien no practica, para quien no busca a Dios. Hemos de ser congruentes, hemos de predicar lo que vivimos, hemos de hacer lo que Cristo hizo. Claramente nos ha dejado ejemplo. También se decía en la lección número 9 que hemos puntualizado repetidamente esta obra y que al acercarnos nosotros lo podíamos hacer por medio de él.
También se nos dice en el Salmo 15 que se iba a acercar al monte santo de Dios, pero ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? No podemos ir a la presencia de Dios sin la santificación de Cristo sobre nosotros. Entonces, al acercarnos a Cristo, tengo la seguridad de que participo de su santidad, pues cada día he decidido hacer rectas mis sendas con el sentir de gratitud que nace de mi corazón hacia Él. Hebreos 4:14, 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No os conforméis a este siglo, dice Romanos capítulo 12, versículo 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También se nos hizo reflexionar sobre un asunto en específico: reconocer a Cristo, haciendo su voluntad y obedeciéndole sin conformarte a la corriente de este siglo, de este mundo, porque nosotros somos los que tenemos que actuar, entregando un sacrificio de alabanza para poder escuchar al gran pastor. Hebreos capítulo 13, versículo 15 nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, alabando, adorando a nuestro Dios y atendiendo la invitación que se nos hace recordando Romanos capítulo 12, versículo 1, debemos reconocer, mostrar y exaltar a Dios, pero con nuestra vida. Este repaso tuvo que ver con esa reflexión, con esa meditación a los hermanos santos, que debemos considerar a Cristo Jesús. Solo el que conoce al Salvador, el gran pastor, ha experimentado cómo Él conduce con gran sabiduría y comprende el significado y el sacrificio en favor de los hombres, siendo el fruto de la aflicción de su alma aquellos que hemos sido rescatados. Que tengan una excelente tarde y que el Señor les bendiga.